Bernoulli, 1700 a 1782. Físico y matemático suizo Daniel Bernoulli fue el más famoso de la familia de eminentes matemáticos suizos. Nació en Groningen, Holanda. El trabajo más importante de Bernoulli en Rusia fue su obra hidrodinámica. Incluye el primer análisis correcto del flujo del agua a través de un orificio en un recipiente. Se basó en el principio de conservación de la energía. Estudió el flujo de los fluidos y formuló el teorema según el cual la presión ejercida por un fluido es inversamente proporcional a su velocidad de flujo. También estableció la teoría de las ruedas hidráulicas y eólicas, así como de las bombas de agua y tornillos hidráulicos. Bernoulli formuló la idea del principio de empuje de la hélice y su posible utilización para el impulso de los barcos. Constituye una ayuda fundamental para comprender la mecánica de movimiento de los fluidos. Aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia y analiza las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre ellos, y un fluido que los rodea es básicamente cómo se mueve el aire alrededor de los objetos. Principio de Bernoulli. El principio básico por el que vuelan los aviones es el principio de Bernoulli, que sostiene que la presión ejercida por un fluido es inversamente proporcional a su velocidad de flujo. A medida que el avión incrementa su velocidad, logra que el fluido que lo rodea, el aire, ejerza menos presión. Toda partícula de aire está dotada de presión y velocidad. Estas son constantes. Si una partícula incrementa su velocidad, su presión disminuirá y viceversa, a menudo que la suma de ambas siempre sea constante. Presión más velocidad es igual a constante. Una manera más rigurosa al hablar del teorema de Bernoulli es el enunciado que postula: la suma de la presión estática debido al peso y la presión dinámica debido a la velocidad es constante, llamándose presión total. Todo Venturi o efecto Venturi. Giovanni Battista Venturi, en los años de 1746 a 1822, planteó que el estrechamiento en la sección de un tubo que funcionaría como un objeto que se interpone en la corriente libre de un fluido y dentro de un dicho tubo se generaría diferencias de presión y velocidad, pero siempre manteniendo una constante, respetando así el teorema de Bernoulli. Las partículas de un fluido que pasan por un estrechamiento aumentan su velocidad y disminuyen su presión. Ahora hablaremos de cómo el efecto Venturi y el teorema de Bernoulli abarca la aeronáutica. Cambiando un tubo por un perfil aerodinámico o un perfil alar, la presencia de un perfil dentro de un flujo de aire produce un estrechamiento dentro superior del perfil, mientras que la parte inferior no modifica la corriente. Como resultado, da una disminución de presión, generando una fuerza hacia arriba llamada sustentación. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora nos concentraremos en los flujos que pueden presentarse. Tenemos tres principalmente. Flujo laminar. Es aquel en el que las partículas se desplazan en capas paralelas o láminas. Flujo turbulento. Es aquel en el que hay fluctuaciones todo el tiempo y las partículas invaden la trayectoria de las partículas adyacentes, mezclándose y desplazándose de una manera aleatoria. Flujo de transición. Es aquel en el que hay algunas fluctuaciones intermitentes del fluido, el punto intermedio entre un flujo laminar y uno turbulento. Ahora que sabes qué es un perfil alar, te mostraremos las partes que lo conforman. Extrados es la parte superior del perfil, o la cara de succión. Intrados, parte inferior del perfil, o cara de presión. Borde de ataque es el lugar del perfil que primero contactará con el fluido. Es también el que distribuirá la corriente separándola en extrados e intrados. Borde de salida. Es el lugar del perfil por donde sale el aire y desde el que la corriente debería volver a juntarse. Cuerda C. Es la línea recta que une el borde de ataque y el borde de salida. Espesor H. Es el grosor del perfil en un punto, es decir, la distancia entre el extrados y el intrados. Anchura B. Es la distancia perpendicular al perfil. Perfil asimétrico. Es el perfil en el que el extrados es diferente al intrados. Perfil simétrico. Es el perfil en el que el extrados y el intrados son iguales. Ángulo de ataque. Es el ángulo que existe entre la cuerda del perfil y la dirección de la corriente de aire. Cp, coeficiente de presión. Ahora debes de tomar en cuenta que hay varios tipos de perfiles aerodinámicos: simétrico, cóncavo convexo, plano, supersónico,
abombado y asimétrico.